Realmente, si algo bueno puede haber en nuestra vida es solo por la gracia de Dios que ha obrado en nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Este mes de febrero comúnmente se le conoce como el mes del amor y la amistad en el mundo, ¿verdad que sí? Usted lo escucha, ve un montón de regalos y corazones y cosas por todos lados. Y se habla mucho del amor, de la amistad, pero sabe que hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted es hablar acerca del amor más grande que existe y que el ser humano puede experimentar. Esa es la razón de reunirnos esta mañana en un desayuno evangelístico, ¿verdad? El hablar de este gran amor, el amor de Dios por nosotros. Y el título de esta enseñanza es En las manos de un Dios de amor. Vamos a ver en el proceso de la enseñanza si realmente usted y yo estamos en sus manos, ¿verdad? Porque si yo lo preguntara ahorita, ¿cuántos están en las manos de Dios? Tal vez la mayoría, si no es que todos levantarían la mano. Pero necesitamos ir más allá, ¿de acuerdo? Yo quiero pedirle, si es tan amable, en que oremos juntos, en que me acompañe en una oración y que sea la gracia de Dios y su buen espíritu guiándonos esta mañana, ¿de acuerdo? Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de mi vida, Señor, y en cada vida esta mañana estableciendo tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad y por tu gran amor, Señor. Es un honor, es un privilegio y una pasión poder predicar de ti y del amor con que nos has amado, del único amor verdadero, perfecto, que nos puede transformar, que es tu amor, Dios. Gracias, Señor. Esta mañana nos ponemos en tus manos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En las manos de un Dios de amor. Y yo quiero pedirle, si es tan amable, que vayamos a Jeremías capítulo 18. Vamos a leer en primer lugar del versículo 1 al 6. Y probablemente más adelante retome algún otro de los versículos de este pasaje. ¿Estamos ahí? Si alguien no tiene Biblia, compártale, por favor. Es importante que compruebe que lo que estamos hablando está escrito ahí en la palabra de Dios. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Diga conmigo, en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. Y usted se preguntará, ¿por qué le puso en las manos de un Dios de amor? Bueno, porque usted va a comprobar que esta figura del alfarero está tipificando, está hablando del Dios que nos formó, que nos creó. Y aquí está hablando de un barro que estaba siendo trabajado por el alfarero. Déjeme decirle que hablar del alfarero y el barro es un tema muy extenso. No sé si algunos de ustedes han incluso tomado algunas clases de alfarería. ¿Alguien lo ha hecho? Es muy, muy bonito, de verdad, y se aprende tanto en todo ese proceso. Pero hablar del alfarero y del barro es un tema muy extenso, mis amados. Hay muchas analogías, hay muchas aplicaciones, hay mucho que usted y yo podemos aprender. Pero por causa del tiempo, que nada más tengo 3 horas para enseñar, no se crea. Por causa del tiempo, hoy solo me voy a poder centrar en una porción de esta escritura, en lo que realmente significa que usted y yo estemos en las manos del alfarero.
en manos de un Dios de amor. Usted y yo entonces podemos, si es que queremos, poner nuestra vida en sus manos, poner nuestra vida en las manos de un Dios de amor que nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después de estar seguros de estar en sus manos, entender que Él comenzará un proceso en nuestra vida. Si más adelante voy a hablar de esto. Permitir entonces que Dios sea nuestro alfarero y Él pueda moldear nuestra vida para cumplir sus propósitos, sus planes, no los nuestros. ¿Está de acuerdo conmigo? El propósito para el cual Él nos creó. Ahora, yo quiero que usted ponga atención en esto. Le voy a decir rápidamente unas definiciones breves de lo que es un alfarero y de lo que es el barro, porque tenemos que ir entrando ya en materia. Vamos a ver una definición de alfarero de un diccionario bíblico. Dice así: alfarero, hombre que se dedica a hacer ollas, platos y otras vasijas de barro cocido. El significado literal del término hebreo correspondiente, que es yotzer, es formador o uno que forma, ¿sí? Cuando usted ve las palabras en el original que se escribió la Biblia, usted sabe que todo el Antiguo Testamento está en hebreo, ¿verdad? Y el Nuevo en griego principalmente. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando usted encuentra la palabra alfarero, en el original hebreo es esta palabra, yotzer. Pero va más allá de solo alguien que da forma, ¿verdad? Es un creador. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces habla de un formador, de uno que forma, y precisamente es la palabra que está aquí en Jeremías capítulo 18. Pero en el Nuevo Testamento el término griego kerameus proviene de una raíz que significa mezcla, significado con el que tal vez se alude a la necesidad de añadir agua al barro o a la arcilla para poder trabajar con ella. Desde tiempos antiguos los alfareros han moldeado el barro para hacer vasijas con él, que luego endurecían por un proceso de cocción, con lo que conseguían utensilios que no se ablandaban al mojarse. El alfarero podía trabajar solo, pero a veces tenía ayudantes. Normalmente tenían aprendices. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, en otras palabras más sencillas, podríamos decir que el alfarero es un formador, uno que da forma al barro. Vamos ahora a ver las definiciones del barro. ¿Listos? Barro, en sentido real, es la mezcla que resulta de la unión de tierra y agua. Fíjese qué sencillo, solo tierra y agua. Pero tiene también un significado peyorativo. Este término se aplica a las cosas de poco valor o que son despreciables. Y espero que no se empiece a disgustar conmigo. Déjenme terminar la enseñanza. Esto es realmente lo que dice la definición, ¿verdad? Porque puede decir, yo vine para que me dijera cosas bonitas y mira lo que ya me está empezando a decir. Ahorita me va a decir que yo soy el barro, ¿verdad? Entonces yo soy algo despreciable. Bueno, ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y delante de la santidad y pureza de nuestro Dios, de nuestro formador. Tiene un significado entonces también peyorativo. Se aplica a cosas de poco valor que pueden ser despreciables. En la Biblia se encuentra esta palabra aplicada al hombre en contraste con Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recoge esta imagen que está expuesta en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y se refiere a eso. El barro se empleaba en las construcciones, no sé si usted sabía,
De hecho, yo estaba viendo unos tutoriales y me encantó. Yo creo que luego voy a ver nuevamente esto, me gustó mucho. Un tutorial donde están haciendo casas de barro y quedan preciosas. Pues porque estaba revisando toda esta información, ¿no? Pero el barro se empleaba en las construcciones. Por ejemplo, los ladrillos se cocían al fuego con una técnica aprendida por los israelitas en Egipto. ¿Usted conoce las casas hechas de adobe? Pues de ese tipo, es barro, ¿sí? Los ladrillos entonces se cocían con esta técnica y se les reforzaba, con paja, como usted puede darse cuenta en muchas ruinas antiguas. Después se les ponía a secar al sol y con ellos se construían esas casas. Si usted busca la palabra barro en cualquier diccionario secular de la Real Academia de la Lengua Española, usted va a encontrar al menos alguna de estas definiciones. Fíjese: masa que resulta de la mezcla de tierra y agua, lodo que se forma en las calles cuando llueve, material arcilloso moldeable. Diga conmigo moldeable. Esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. Que se endurece por la cocción, utilizado en alfarería y cerámica. También es una vasija u objeto decorativo hechos con este material. Pero otra de las definiciones dice cosa despreciable. El barro entonces, dice otro diccionario bíblico, es una masa que resulta de la unión de la tierra con el agua, y aunque esta masa es muy plástica, ¿verdad? Es muy flexible, debe ser así, si está bien preparada la masa, se endurece cuando seca. Pero no basta con secarla, sino que después se tiene que cocer y ahí es donde endurece por completo. Y se compone en gran parte de silicatos hidratados de aluminio. Ahora, en la palabra de Dios, metafóricamente, se identifica al hombre como barro en las manos de su formador, de su creador, de Jehová nuestro Dios. Para los israelitas, ¿verdad?, era algo muy entendible, porque además el barro abundaba en las tierras bajas de Israel. En tiempos bíblicos se usaba, como ya le dije, para hacer objetos de alfarería y ladrillos, para construir casas. Otra cosa importante de entender respecto del barro es que es posible grabar impresiones en él cuando está húmedo, y después que seca se conserva esto para siempre. Entonces el barro también era útil para hacer tablillas, sellos de documentos, cartas, etcétera. Usted lo puede estudiar un poquito en la historia. Pero también se utilizaba para sellar las vasijas de barro empleadas para guardar el vino o documentos valiosos. Fíjese, por ejemplo, no sé si usted sabía, como en el caso de la escritura del profeta Jeremías, y la conservación de los rollos del Mar Muerto se debió en gran manera a las vasijas de barro en las que se encontraron. ¿Sí? Qué tremendo que, aunque es un material tan barato, tan insignificante, cuando es tratado como debe ser tratado por el alfarero, puede resistir cientos de años, aún a la intemperie. No sé si usted sabía esto. Ahora, le recuerdo entonces que se alude a la naturaleza baja del barro con expresiones como el barro de las calles, o el hombre está hecho de barro, o el hombre ha bajado al barro. Usted puede encontrar esto, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 10, capítulo 30 o capítulo 33, o en Isaías 10, para que después lo busque. Entonces, a nuestro Dios se le llama el alfarero, pero es una metáfora que concuerda perfectamente con que se diga que el hombre está hecho de barro. Y déjeme decirle que aunque el barro se cueza mucho, no es un material fuerte, que además la mezcla de hierro con barro no sirve para nada, es inservible. El barro en sí proporciona muy poca protección, ¿verdad? Y es un artículo tan común que su valor comercial es insignificante. Ahora, nosotros tenemos que entender en primer lugar que somos barro. Y yo quisiera ir al libro de los orígenes de todo, que es el libro de Génesis,
donde habla claramente de la creación de Dios y donde está el origen de todo, donde usted y yo vamos a darnos cuenta por qué el ser humano, no nada más por nacer, ya está en las manos de Dios, ya está en las manos del alfarero para formarle. Ahorita lo vamos a entender. Entonces yo le quiero pedir, si es tan amable, que me acompañe a Génesis capítulo 2 versículos 4 al 25, donde está el origen de todo. Génesis 2 Génesis 2, ya estamos ahí, versículos 4 al 25. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? ¿Sí o no somos barro? Y se lo voy a comprobar de otras maneras, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta tierra, esto que era insignificante, cuando vino el soplo de Dios, el soplo de vida, entonces es que se convirtió en un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Que había qué? ¿Se acuerda que la palabra en el original para alfarero también era qué? Un formador. ¿Se fija cómo concuerda? Seguimos leyendo, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, de vida en medio del huerto. Y escuche, este era otro árbol, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos brincamos hasta el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás. Escuche por qué. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces de la costilla de él, ¿verdad? Él cae en un sueño profundo, ¿verdad? Dios lo pone así a dormir, y entonces de la costilla de él forma a la mujer y la presenta al varón. ¿Sí? Esto usted lo puede seguir leyendo, por causa del tiempo voy a no mencionarlo de manera específica leyéndolo. Entonces Dios los bendice, ¿verdad? Y aquí es donde vemos cómo Dios creó la familia, ¿verdad? Dios es el creador del matrimonio, Dios es el creador de la familia. No se le ocurrió al hombre, ¿verdad? Se le ocurrió a Dios, y funciona de manera maravillosa cuando se obedece el manual del creador. Todos los principios para que funcione la vida de un individuo, de un matrimonio, de una familia, están en la palabra de Dios. ¿Cómo era la relación del hombre con Dios en ese tiempo? Era una comunión perfecta. Ellos andaban en amistad con Dios, hablaban con Dios. No había maldad en su corazón, y además había una relación perfecta entre el hombre y la mujer, antes de que el pecado, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, entrara en el mundo. Vamos a ver esto que se conoce como la caída. Es cuando el pecado entró. Vamos a Génesis 3, por favor. Es importante leerlo. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído muchas veces, pero sin este fundamento no puedo ir a lo que sigue. Y los que amamos a Dios nos gusta volver a leer y leer y leer, porque siempre encontramos una riqueza, ¿verdad que sí? Y un entendimiento y un aprendizaje más profundo.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver cómo fue la desobediencia del hombre. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Yo le quiero preguntar, ¿eso es lo que Dios dijo? No, Dios dijo: puedes comer de todo árbol, pero de este árbol no vas a comer, porque si comes de él vas a morir. ¿Sí? Satanás comenzó a distorsionar lo que Dios había dicho. Usted sabe que se le llama la serpiente antigua, Satanás. Usted puede ver este título de Satanás en Apocalipsis. Y es un tipo de Satanás, una figura de Satanás, la serpiente, ¿verdad? Entonces, con que Dios te ha dicho no comas, ¿verdad? Empezó a distorsionar lo que Dios había dicho. Y la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Ahora, aquí ya como que empezó a distorsionarse algo, porque Dios no había dicho que no le tocaran, dijo no coman, ¿verdad? Pero aquí ya, así es el ser humano, le empezamos a poner de nuestra cosecha. ¿Se da cuenta? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes qué? Abiertamente Satanás diciendo: no, Dios es un mentiroso, no es cierto que van a morir. En realidad es un egoísta, porque él sabe que si ustedes comen van a ser igual que él. Era una mentira. Y desde entonces está esa mentira en el corazón del hombre. No, tú, eso de buscar a Dios, eso de ponerse en las manos de un Dios de amor, no, eso es para débiles, eso es para cobardes. Eso es lo que el diablo viene y dice a la mente del ser humano. Y muy probablemente muchos de los que vienen hoy por primera vez y están sentados aquí, ¿verdad?, estén con una lucha en su mente, unos argumentos ahí, ¿verdad?, del enemigo diciendo: no, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué veniste, verdad? No, hombre, no le hagas caso a la muchacha esa. Tú sigues siendo el orgullosote que eres, ¿verdad? No, tú puedes. Tú nada más estás aquí por acompañar a tu esposa, pero no, tú no necesitas a Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú te mandas solo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Hágale así al de al lado, ¿verdad? Es que le digo por la serpiente. Eso, con la corbata es mejor, ¿verdad? Los hombres le hicieron mejor así, ¿verdad? ¿Sabe qué? Es el mismo engaño que Satanás le dijo al hombre desde el inicio y le sigue diciendo hoy en día: tú puedes ser tu propio Dios. No es cierto, no necesitas estar en las manos de un Dios que te tenga que formar. Haz lo que tú quieras con tu vida. Es un engaño. La palabra de Dios dice: tú nos hiciste, en los Salmos lo dice, y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos un creador, necesitamos de un formador, somos simple barro. Pero vamos a seguir leyendo. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese que antes de eso ni siquiera le había prestado atención de que fuera bueno para comer. Tenían tanto, ¿verdad? Pero empezó el engaño ahí. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, diga conmigo, entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos, pero abiertos a la maldad, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe qué significa este esfuerzo del ser humano? Por justificarse a sí mismo. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas cosas que el ser humano hace con su deseo de acercarse a Dios. Usted sabe, ¿no? El significado de la palabra religión, religar, es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Pero nunca podrá el ser humano acercarse a Dios por sus propios méritos ni a su manera. Ahorita lo vamos a leer en la palabra de Dios. Pero ahí estaban sus esfuerzos. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Ven?
Él tenía comunión abierta con el hombre y la mujer. Al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Dígalo fuerte. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Sabe una cosa? Así vive el ser humano. Porque acercarse a Dios implica reconocer nuestra condición. Entonces se esconde detrás de todo lo que puede, detrás de sus logros, detrás de sus esfuerzos, detrás de su orgullo, detrás de una religión, detrás de un Dios falso. Se esconde de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Tuvo qué? ¿Por qué tuvo miedo? Si tenía una comunión perfecta, preciosa con Dios. ¿Sabe por qué? Era una consecuencia del pecado. Se rompió la comunión del hombre con Dios, con su creador, con su formador. Y empezó un engaño y empezó a tener miedo. ¿Y sabe por qué lo enfatizo? Porque estoy casi segura que aquí hay gente esta mañana que tiene miedo de acercarse a Dios. Está pensando: sí, ya sé, ella tiene razón en lo que está diciendo. Sí, ya me han hablado de esto, mi esposa o mi hija me ha estado hablando de esto, pero yo tengo miedo. Y si yo realmente me entrego a Dios y le entrego mi vida, y si ¿qué va a pasar conmigo? Y si sucede esto, si sucede aquello. ¿Sabe qué? Todo eso es solamente por el engaño que hay en el corazón del hombre y porque no conoces a Dios. No conoces al Dios de amor, al que puedes entregarle y rendirle por completo tu vida y someterse a su voluntad, que es buena. Dice la palabra de Dios: agradable, perfecta. Que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero ahí está ese temor, ese miedo, ese engaño. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sabes qué? Es la tendencia del ser humano, culpar a otro. Yo no soy malo, yo la regué porque tal persona tuvo la culpa. No, ¿verdad? Como esa canción que le escuchaba uno a las mamás en otro tiempo de: soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque no es de mi época, se le aclaro, ¿verdad? Y se excusa el hombre ahí. Obviamente eso es algo que se escucha en el mundo, ¿verdad? Que yo lo escuché hace años a través de mis padres o gente que no conocía a Dios y que ubicaba esa canción. Yo ni la conozco en realidad, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que hace el ser humano? No, yo no tengo la culpa, pobrecito de mí. Si yo no hubiera tenido este hogar, si yo no hubiera tenido estos padres, si no hubiera tenido esta estatura, si yo hubiera tenido recursos para lograr esto, si no hubiera nacido en este país, si yo hubiera, yo no soy culpable. Eso es lo que el ser humano hace, justificarse, pero no va a funcionar nunca delante de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, le está diciendo la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estaba ya anunciado el Salvador, que Dios enviaría a este mundo para derrotar al diablo, para cargar con el pecado de todos nosotros y poder darnos esa libertad de volver a acercarnos a Dios, de poder volver a estar en las manos de ese Dios de amor y encontrar descanso para el alma. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe qué? Aquí comenzó el sufrimiento, el dolor, el enseñoreamiento, el dominio, el machismo, el feminismo. Todo eso se originó en este punto, porque todo eso es una distorsión del plan perfecto
original de Dios para el ser humano. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjese lo que vino: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vino maldición sobre la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Pues qué? ¿Y al qué? Barro eres, y eso volverás a hacer. ¿Usted sabe lo que encuentran cuando después de años abren una tumba? Polvo. Digo, ya hasta este punto sí nos queda claro que somos barro. Se va a sorprender de unos datos que me dio un alfarero que hace años tuve la oportunidad de entrevistar respecto de la fórmula del barro, cómo coincide perfectamente con lo que somos nosotros. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, versículo 21, y los vistió. ¿Sabe qué muestra esto? Para poderlos vestir de túnicas de pieles, ¿qué piensa que tuvo que suceder? Tuvo que ser sacrificado un inocente, ¿verdad? ¿De dónde se toma la túnica de piel? De un animal, de un animalito. Tuvo que ser sacrificado para cubrirles. Y esto tipificaba a Jesucristo, que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el que se sacrificaría por nosotros para perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de acercarnos nuevamente a Dios, el Padre y nuestro Creador, y poder volver a estar en sus manos de amor. Y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida, de la vida. Ahora fíjate, vino este engaño ahí de Satanás: no, hombre, tú vas a ser como Dios, tú puedes ser tu propio Dios. Pero Dios nos creó, solo somos polvo. Necesitamos del alfarero, de nuestro creador y formador. Y mire, aquí quiero entrar a algo más, ¿verdad? No sé si usted conoce realmente cómo es el proceso por el cual el alfarero puede llegar a formar una vasija. Y yo voy a tratar de decirlo de manera resumida, pero antes, en este aspecto de que usted y yo somos barro, lo que le decía es que la misma composición, escuche esto, química y física del barro, la misma composición química y física del barro es igual a la nuestra. Fíjese, nosotros somos más o menos 70% de sílice, y es lo mismo con el barro, y lo demás son algunos otros materiales. Y el barro, ¿verdad?, puede funcionar cuando hay agua adentro. Y nosotros, ¿cómo funcionamos? Con agua. Tenemos más o menos el 60% de agua. ¿Sí o no? Así o más claro, ¿verdad? Y cuando una persona muere y llega al punto de volverse polvo, escúcheme, ese mismo polvo sigue quedando en un 70% de sílice, con lo que se forman las vasijas de barro. Este alfarero nos comentaba que se pueden usar las cenizas de los huesos como materia prima para el barro. ¿Usted sabía eso? Pues bueno, ya lo sabe. O sea que por todos lados ya nos quedó claro que somos barro. ¿Sí? El Señor dijo: polvo eres, ¿y qué? Al polvo volverás. Pero ¿qué nos impide a usted y a mí entonces estar en las manos del alfarero, en manos de este Dios de amor, para ser moldeados, transformados a su imagen? ¿Qué nos impide? En primer lugar es la condición del hombre, porque por naturaleza somos enemigos de Dios, porque nacimos pecadores.
Esto sí lo tenemos claro, ¿verdad? Estamos fuera de las manos del alfarero por naturaleza. Todos somos pecadores. Es lo que dice Romanos 5. Por favor, vamos ahí. Versículos 12 al 19. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Todos. Versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién fue ese hombre por el que entró el pecado? ¿Quién es el hombre por el que puede venir la justicia de Dios y justificarnos para tener vida eterna? Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Es por gracia, es por medio del sacrificio de Cristo, es porque Él tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados, pero Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y Él puede dar vida eterna y perdón de pecados a todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Eso es lo que dice su palabra. Esas son las buenas noticias para los pecadores. Eso es el evangelio. Que Dios amó al mundo, que Dios envió a su Hijo, que Dios no quiere que el mundo se pierda y que siga fuera de sus manos de amor. La palabra pecado significa, en primer lugar, errar en el blanco. O sea, cualquier equivocación que usted haga, o sea, cualquier cosa que usted y yo hagamos contraria a lo que Dios dice en su palabra es pecado. ¿Qué tal, Pero también en el Nuevo Testamento esta palabra pecado es el término que incluye distorsión moral. Se usa del pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones. Habla de cualquier cosa que nosotros hacemos que ofende a Dios, cualquier desobediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice la Escritura que son nuestros pecados los que han hecho separación entre Dios y nosotros. Romanos 3 dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni uno justo, que la paga del pecado es muerte. Romanos 6. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora yo quiero que vayamos a Efesios 2, versículos 1 al 4, por favor. Vamos a leer hasta el 9. Rápidamente le voy a suplicar que vayamos a estos pasajes. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo puede el ser humano volver a ponerse en las manos de este alfarero, de este Dios de amor? Porque lo que nos separa de Él es el pecado, es la condición del ser humano. Fíjese lo que dice aquí, Efesios 2, 1 al 4, dice: y Él, o sea, Cristo, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe quién es ese? Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted y yo no somos mejor que nadie.
pecadores, y dice aquí, por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. No cualquier cosa, Pero Dios, diga conmigo sonriendo, pero Dios. Aquí cambia la historia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Se acuerda del canto? Gracias, Cristo, por tu gran amor. Es tomado de este texto. Porque Dios, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice ahí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo? ¿Y por medio de qué dice ahí? De la fe. Esto no de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es a través de Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe una cosa? No importa lo que usted y yo nos esforcemos en tratar de hacer lo bueno y en tratar de agradar a Dios, jamás será suficiente. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo santo, sin mancha, a vivir en este mundo, a nacer de una virgen, a vivir en este mundo sin pecado, y después Él cargar con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, por su gran amor con que nos amó. No es por obras, nadie nos lo merecemos, es por gracia. ¿Sabe qué es la gracia? Un regalo, un favor no merecido, algo que usted y yo no nos merecemos. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Usted y yo nacimos pecadores, separados de la presencia de Dios, enemigos de Dios, pero por medio de la fe en Cristo, en su sacrificio, podemos ser justificados y tener paz para con Dios. Entonces podemos venir y entregarle nuestra vida y estar en las manos del Dios de amor, porque ya el pecado no nos separa de Él. Entonces, ¿es a través de quién? ¿De Cristo? ¿Es por obras? No, es por la gracia de Dios, nadie se lo merece. Es por la fe en su sangre, que nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Cómo usted y yo podemos venir a ser otra vez ese barro en las manos de Dios? Isaías 1, 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjate, si quieres y escuchas, comerás lo mejor de la tierra. Si no quieres y eres rebelde, serás consumido a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Dios está dando esta mañana y cada día al ser humano la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de reconocer su condición delante de Dios. Es pecador, está separado de Dios, pero por medio de la fe en Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el sacrificio perfecto de Cristo en esa cruz, por la fe en su sangre puedes recibir hoy el perdón de tus pecados. El Señor dice: ven y vamos a estar a cuentas. Pero me impresiona en este pasaje de Isaías como dice: mira, por terribles que sean tus pecados, porque tal vez aquí hay gente que dice: no, pues suena bien bonito, pero se me hace que yo ya soy un barro tan sucio y tan echado a perder que no se puede hacer nada conmigo. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios puede hacerte de nuevo.
Pero es que yo he hecho cosas muy malas. Aunque fuera tan rojo como la granada, como la nieve, va a ser emblanquecida tu vida. Aunque sea tan intenso el color de tus pecados como el rojo carmesí, puede quedar como blanca lana. El justo muriendo por los injustos. El justo justificando a los injustos delante del Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en manos del alfarero, en manos de ese Dios de amor? Necesitas arrepentirte de tus pecados y tener fe en Cristo para salvación. Solo así puedes estar en comunión con Él y estar seguro de que podrás estar en sus manos. Pero hay un segundo aspecto después. Toma la actitud del barro. Santiago 4, versículos 6 al 8, te lo voy a leer, anótalo. Santiago 4, 6 al 8 dice: pero Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que tomar la actitud del barro. Y el barro es un elemento sin valor. De hecho, yo no sé si sabías que, por ejemplo, 1 kilo de barro para hacer unas macetas te cuesta 80 centavos. ¿Cómo ves lo valiosa que es tu vida? Qué impresionante que el Dios todopoderoso, el dueño de todo, viene y te dice: tu vida tiene valor para mí. Déjame tomar tu vida en mis manos, y la obra que yo haré es lo que le dará valor a tu vida. ¿Sabe qué, amado hermano, invitados de esta mañana? No somos nada. Y si realmente nosotros queremos tener nuestra vida en las manos de un Dios de amor, tenemos que humillarnos. No se puede venir creyéndose algo, ni con los logros, ni con los méritos, ni porque estudié esto y tengo aquella empresa y yo he logrado aquello y tengo todos estos dones. ¿Sabe qué? Todo eso delante de Dios no es nada. Nada. Dios resiste a los soberbios. Tú puedes decir esta mañana: sí, yo quiero estar en las manos de este Dios de amor, pero no te humillas, no te quebrantas delante de Él y reconoces tu necesidad de Él. No puedes estar en las manos de este Dios de amor para que Él te pueda formar. Acércate a Dios, dice aquí. Él se va a acercar a ti. Límpiate las manos, pecador. Arrepiéntete y Dios puede hacer algo nuevo. Usted y yo necesitamos entender y tomar el lugar del barro. No somos nada sin Dios. Yo nada más le voy a decir algo. Si de pronto usted se quedara unos 3 minutitos sin oxígeno, 5, ¿usted es algo? Se llamaba, ¿verdad? No somos nada. Estamos aquí por la bondad y misericordia de Dios, por su fidelidad que es constante. El apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 4 al 8, él empieza a decir: no, pues si ustedes se creen que son algo, yo tengo muchas más cosas de qué confiar en mi carne. Y empieza a dar toda su lista de logros, ¿verdad? Pero llega al punto en el versículo 7 de Filipenses 3 donde dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué significa ahí por basura? En el original también significa esa palabra estiércol. O sea, el apóstol Pablo, que tenía de veras un historial, wow, dijo: todo esto es basura en cuanto uno conoce realmente a Cristo. Todo esto no sirve para nada cuando uno conoce el amor de Cristo, cuando uno puede realmente estar en las manos de este Dios de amor. Entonces, número 1,
¿verdad? Es solo a través de Cristo. Número 2, tenemos que humillarnos. Tenemos que tomar la actitud y el valor que tiene el barro, es decir, insignificantes ante la grandeza de Dios. Y número 3, debemos entregar por completo nuestra vida a nuestro Dios y Creador. Fíjese lo que dice Isaías 64:8, dice así: ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sabe cuándo usted le puede decir a Dios Padre? Cuando usted, por medio del sacrificio de Cristo, ha sido santificado, justificado, lavado por su sangre de sus pecados. Entonces usted viene a ser hijo de Dios. Antes solamente es creación de Dios. Hijos de Dios los que creen en Él y se han arrepentido de sus pecados, y a través de Cristo ahora somos hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces usted puede decir: tú eres mi Padre, yo soy barro y lo tengo claro, mi vida no es nada sin ti, pero tú eres mi alfarero, tú eres mi formador, y ahora yo soy una obra de tus manos, y ahora, de ahora en adelante, yo voy a confiar en ti. Y aquí quiero entrar a la segunda etapa más importante. Lo primero es ser barro en las manos de Dios, estar en las manos de este Dios de amor. ¿Cuántos aquí ya están seguros que están en esas manos del Dios de amor? Amén. Pero hay más para ti y para mí. El alfarero, para poder trabajar, necesita ¿qué? Barro. Entonces tú y yo tenemos que tomar el valor del barro, ¿de acuerdo? Estar en sus manos. Tenemos que llegar sin títulos, sin creernos nada por los logros, por el dinero, por lo que tus posesiones, nada, sin valor, porque el que te va a dar valor es Cristo. Y tú y yo necesitamos sacar de nuestro corazón todo lo que creemos que vale. Dios es el que nos da el valor. Somos simple barro. Ahora, voy a hablar un poquito de este proceso. No sé si usted lo conoce, de cómo el alfarero puede llegar a formar una vasija, porque si se acuerda, comenzamos con el texto de Jeremías, donde hablaba que el alfarero tenía una vasija, ¿verdad? Estaba formando algo ahí en sus manos. Y eso se refiere a un proceso donde el barro está flexible. Y vamos a ver la obra del alfarero, y por ahí me van a ayudar de pronto a proyectar un poquito de un video. No le puse el audio, usted puede encontrar este video en la página de Casa de Oración, donde dice videos, hasta el final usted va a encontrar, se llama Como barro en sus manos, y es de una entrevista que hace algunos años hicimos a un alfarero muy conocido de Tlaquepaque, ¿verdad? Es un hermano en Cristo y es una bendición, la verdad, quienes lo conocemos, todo lo que Dios le ha enseñado y comparte con uno cuando convivimos con él. Pero bueno, fíjense, lo voy a tratar de hablar de una manera resumida y voy a tratar de combinar lo que dice un diccionario bíblico combinado con la entrevista que le hice a este alfarero hace algún tiempo, ¿de acuerdo? Estos son los pasos que toma el alfarero, porque si ya estamos aquí, digo, yo quiero dejar muy claro esto. Si tú no eres todavía barro en las manos de Dios, hoy puedes serlo y tomar la decisión y arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo y estar a cuentas hoy con Dios. Pero vas a comenzar en un proceso maravilloso que tienes que saber qué pasa después. Y los que ya somos hijos de Dios tenemos que ubicar en qué parte del proceso estamos. ¿De acuerdo? ¿Está listo? Dígale al de lado: no te distraigas. Ahora pónganme atención otra vez. ¿Listo? Lo primero es que tiene que tomar el barro y limpiarlo de impurezas. Lo deja en reposo, ¿verdad? Y tiene que hollar el material cuando ya está húmedo con los pies, fíjese nomás, para hacerlo pastoso y maleable. Hace rato Julio en la alabanza decía de las cuerdas de amor, que son circunstancias difíciles, ¿verdad? Que a veces te hacen venir a los pies de Cristo. Pues precisamente concuerda con este proceso. Hay que empezar a darle ahí, ¿verdad? Las pisotones y el orgullo y hasta que ya la persona está bien aplastadita. Entonces Dios puede empezar a hacer algo con su vida, ¿verdad? Lo tiene que limpiar de impurezas, ¿sí?
Lo tiene que dejar en una consistencia que sea pastoso y maleable, que se pueda moldear fácilmente, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita cómo comienza ya, o sea, cuando ya se limpió el barro, ¿verdad? Ya se mezcló con agua, entonces se pisó y entonces ya está en las manos del alfarero una masa, una bola de barro, ya lista para empezar a trabajar. Y quiero decirle que una de las cualidades más importantes del barro es entonces la plasticidad, es la capacidad de poder hacer del barro lo que el alfarero quiere hacer con él. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos hoy saben que están en las manos del alfarero? Quiero recordarte lo que dice 2 Corintios 5. Tú y yo ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Se trata de hacer su voluntad. ¿Ya lo está viendo ahí? Bueno, ahorita va a ver cómo, no sé si me pueden ayudar a apagar las luces de aquí de arriba de la plataforma, no los reflectores, sino estas luces, porque no dejan ver bien, no permiten ver bien el video, por favor. Y entonces fíjese, toma ahí, ¿verdad? Usted póngame atención al mismo tiempo que ve algunas cosas allá, ¿verdad? Toma esa bola ya de barro en sus manos, ya debe de estar limpia, ¿verdad? Con la plasticidad necesaria, ¿sí? Pero el barro no sabe lo que va a pasar con él, simplemente tiene que confiar que está en las manos del alfarero, ¿sí o no? Y eso es lo que quiero recordarle esta mañana. Y tal vez si tú dices, yo sí, hoy voy a rendir mi vida a Cristo, yo quiero vivir para Él, yo ya no quiero vivir para el pecado, quiero ser barro en las manos del alfarero. Déjame decirte algo, deja que Dios haga con tu vida lo que Él quiere hacer. No es a nuestra manera, no son nuestros planes, no es nuestra voluntad. Es lo que Dios quiere hacer de nuestra vida. Él es el alfarero, Él es el formador, Él es el que dice que se hace con nuestra vida. Él le da valor a nuestra vida, porque ¿sabes qué? Esa masa de barro no sirve para nada, serviría hasta para tirarla a la basura. ¿Quién compraría una masa de barro así? Para adornar ahí en su casa, ¿verdad? O sea, toda la masa ahí, y lo pones justo ahí en tu mesa del comedor. Al barro, ¿verdad? ¿Harías eso? Eso es ilógico. ¿Sabes qué le da valor? La obra del alfarero, lo que el alfarero haga contigo. Eso es lo que le da valor a nuestra vida, lo que el alfarero hace con nosotros. En las manos de nuestro Dios de amor, en las manos del alfarero, usted y yo adquirimos nuestro verdadero valor, que es la sangre de Cristo. No hay valor más alto pagado por nosotros que la sangre, la vida del Hijo de Dios en esa cruz. Es por la sangre de Cristo que nuestra vida cobra un valor inimaginable. Es la obra de Dios nuestro Padre en nosotros lo que hace de nuestra vida algo hermoso, algo que vale la pena. Nunca, además, déjeme decirle, el barro es el que decide, o el que le dice al alfarero, bueno, ¿puedo opinar? Ya estoy en tus manos, pero yo quisiera servirte en esto. Mi ministerio que yo quiero que tú me des, Dios, ¿verdad? O sea, en lo que te quiero servir. El barro no está para opinar. El barro no le dice al alfarero qué hacer con su vida. Es Dios el que decide, ¿sí? Y nosotros como barro debemos mostrar nobleza, humildad y dejarnos moldear para que Él haga con nosotros lo que Él quiere. ¿Hasta aquí vamos bien? El segundo paso. Ya está, ¿verdad? Esa masa, pero usted piensa, ya está lista, ya ponme. No. Tiene que venir un proceso de amasado intenso, no nada más la pisoteada que te pusieron para que pudieras estar ahí como masa, ¿verdad? No, ahora viene, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando estaba ahí, no sé si ahorita lo van a ver, ¿verdad? Pero de pronto él tomaba la masa y le hacía así y ¡pah! Y se oía fuerte el trancazo y decía, ¡ay! Cuando lo veía, porque me imaginaba, el trato de Dios comienza. Y de pronto dices, oye, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué tantas circunstancias? Y mi familia ahora esto, y ya me abandonaron mis amigos, y ahora tengo problemas de esto y aquello. ¿Pero qué pasa? Pues es que te tienen que empezar a amasar. Nada más te quiero recordar algo. Estás en las manos de un Dios bueno, de un Dios de amor. No es para destruirte, es porque ese proceso es necesario. ¿Sabes por qué? El alfarero tiene que sacar
el aire. Si Él no hace eso a la hora que esa pieza esté en el horno, así truena y se echó a perder para siempre. ¿Sabes qué significa esto? Ese aire es el orgullo, siempre presente en el corazón humano. Es el orgullo, es creernos que somos lo que no somos, es creernos que merecemos lo que no nos merecemos. Siempre ahí. Entonces el alfarero tiene que hacer homogénea toda esta masa y la empieza a amasar y empieza a quitar todo ese aire. Y ¿sabes qué? Algo que este alfarero nos comentaba es que hay distintas durezas en la masa, o sea, como que hay pedacitos más blanditos y cosas más duras. ¿Ustedes se dan cuenta que hay áreas de tu corazón que necesitan todavía un trato? En unas ya eres bien dócil, pero no te toquen otras, porque sale la niñita esa de la chantilly, ¿verdad? Es un comercial de hace muchos años que seguramente muchos sí ubican. Nosotros a veces seguimos creyendo que ya somos algo, como que no nos queda claro que si algo bueno sucede con nuestra vida es porque estamos en las manos de Dios y porque Él hace una obra en nosotros y a través de nosotros. El mérito es de Él, no de nosotros. Pero el ser humano es así, siempre tiende al orgullo. Entonces el Señor tiene que trabajar y sacarle el aire, ¿verdad? Y darle sus golpecitos o golpezotes y hasta que queda homogénea. Cuando ya está esa pasta suave, moldeable, igual toda, es precisamente cuando apenas se puede comenzar a trabajar. ¿Cómo ven? Alguien ya dijo, híjole, lo que me falta, ¿verdad? No se preocupe, vamos a alegrarnos que estamos en las manos de Dios, los que ya estamos. Tiene que presionar ahí, una presión constante para sacar el aire, para sacar el orgullo, para permitirle a Dios trabajar. Luego, entonces viene el tercer proceso, coloca esa masa sobre la rueda, sobre la roca, que empieza a girar. La antigua rueda o torno del alfarero por lo general estaba hecha de piedra, ¿verdad? Ahora algunas veces es de yeso, otras veces se hace de madera, pero esto de que era de piedra tiene un significado importante para nosotros. La palabra de Dios dice que Cristo es la roca de nuestra salvación. También en Mateo capítulo 7 dice que a qué compararé aquel que escucha mi palabra y la hace, a uno que fundó su vida, su casa sobre la roca. ¿Me explico? Entonces comienza el proceso donde tú ya estás ahí, Dios empieza a trabajar contigo, pero tú y yo necesitamos la palabra de Dios constantemente, obrando en nuestra vida. Si ustedes se fijaran ahí, cuando empieza a girar, van a ver que al inicio el barro no gira igual que la rueda, se ve como así, ¿verdad? No sé cómo ejemplificarlo, pero a ver si se alcanza a distinguir ahí, ¿no? Entonces está girando y no está igual. Entonces el alfarero tiene que empezar a poner agua y tiene que empezar a estabilizarla, tiene que empezar a cimentarla, a darle una base. Esa base son los principios de la palabra de Dios sobre la cual nuestra vida va a ser edificada. Es imposible que una obra maravillosa de Dios sea hecha con tu vida si no hay de por medio llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios constante en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces llega un punto, ¿verdad?, en que ya en la rueda comienza a girar igual. Ya por fin la persona está entendiendo, ay, es que entonces tengo que perdonar, ay, es que ya no me tengo que enojar así, ¿verdad? Porque dice airaos pero no pequéis, ay, ahora, híjole, y esto ya no lo debo decir, ay, esto ofende a Dios, ay, a Dios, esto yo no sabía. Y entonces empieza a ordenar Dios la vida hasta que la masa empieza a caminar, a girar igual, a caminar en la roca, sobre la roca. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, déjeme decirle algo, todo lo que el alfarero hace, usted se sorprendería lo suave que es. No lo vamos a pasar en el video, pero si usted ve el video completo, se va a dar cuenta que el alfarero después a mí me invitó, porque como yo no era alfarera ni soy, ¿verdad? Me dijo, ven Janet, quiero que me des una ayudadita aquí, ¿no? Y apenas, no se lo puedo imaginar, yo apenas toqué así y que lo he hecho a perder. Y yo, pero y en el video digo, pero apenas lo toqué, ¿verdad? Y bueno, es lo que él quería ejemplificar. Déjeme decirle algo,
El único toque perfecto, la dirección perfecta de tu vida no está en un hombre, no está en un psicólogo, no está en alguien que te va a decir, no, pues yo lo hice así, y no, pues ¿sabes qué? Ponle esta lección a tu esposo para que no sé qué. Eso no funciona, lo vas a echar a perder. El alfarero sabe cuánto presionar y en qué momento, y te sorprenderías lo suave que trabaja. ¿Sabes por qué te lo quiero decir? Porque para poder empezar a levantar algo, primero se tiene que aplastar. O sea, primero el Señor nos tiene que de veras humillar. Y ya que estás bien mansito, dócil, caminando en los principios de Dios, el Señor empieza a meter presión. No sé si ya salió esa parte, bueno, ahorita vemos, donde el alfarero empieza a presionar. Y quizás algunos empiezan a decir, pero Señor, si ya trataste todo esto conmigo. Y la presión ahí. Pero ¿sabes para qué es? El que se humilla será exaltado. Dios empieza a hacer una obra y empieza a presionar, pero lo hace con suavidad. Pero tú y yo somos tan frágiles, y perdóname lo que voy a decir, el lenguaje de los jóvenes, tan llorones a veces, ¿verdad? Que Dios nos está presionando un poquito, ya, ay Señor, estas pruebas es que, ay, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Si eres simple barro, no eres mejor que otros, ¿por qué a ti no? Además estamos en sus manos. Entonces Él va haciendo presión poco a poco y hace que gire sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra. Y déjeme decirle algo importante: el alfarero nunca despega las manos del barro. Eso a usted y a mí nos debe de dar ánimo. Cuando usted sienta que, Señor, pareciera que no estás conmigo, no es cierto, Él está ahí, sus manos siempre están ahí. Y sabes, empieza Dios, siempre hay agua de por medio. El agua simboliza o tipifica en la palabra tanto la palabra de Dios como la obra del Espíritu Santo. Eso es algo que siempre tiene que estar ahí para que el Señor pueda trabajar con nosotros. Porque si el barro se empieza a resecar, ya no corre en las manos del alfarero, se atora. Y es cuando tú y yo, en lugar de andar en el Espíritu, nos dejamos gobernar por la carne y te empiezas a atorar. ¿Te has dado cuenta? Que el Señor te dice, hey, yo quiero que vayas para allá, y tú ya te empiezas a atorar ahí porque andas en la carne. Y la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. Entonces, el agua simboliza tanto la palabra de Dios, debe ser continua en nuestra vida, diaria en nuestra vida, siempre hidratados para que el Señor esté trabajando con nosotros. Como barro estamos ahí ya dispuestos a estar girando, es decir, caminando en los principios de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y entonces ahí ya está la base que el alfarero necesita y empieza a hacer algo distinto. ¿Cómo empieza? Empieza a profundizar más con sus dedos en el barro. Es decir, la presión ahora es mayor. Eso mismo hace Dios con nosotros. ¿Sabes qué? Tiene que entrar a lo profundo de nuestro corazón para hacer una base sólida, para poder decirte qué llamado tienes, para poder hacer algo contigo. Tiene que entrar a lo profundo del corazón, estando seguro que tú estás cimentado en Cristo, fundado en Cristo. Y eso lo hace que ese trato empieza a venir. Y entonces se empieza a levantar algo que ya es un cilindro. Y tal vez muchos dirían, ya ahí Señor, ya mira, ya me levantaste, ya soy un cilindro. ¿Para qué te sirve nada más un cilindro de barro? Eso es apenas cuando Dios empieza, mira, hizo el cilindro y ahora empieza a presionar. Ahí todavía no está haciendo la vasija que Él pensó hacer. Ahí solo es el cilindro y empieza a presionar. Déjame decirte algo. Antes era solo por fuera, o sea, era un trato general de cosas. Ahora es por dentro y por fuera. Señor, pero ¿cuál es la razón que estás permitiendo esto? El trato empieza a lo profundo del corazón. ¿Quieres que Dios haga algo con tu vida? Confía en el alfarero, déjate tratar. Entonces Él empieza a presionar por dentro, ¿verdad? Y pone los principios que serán el eje de nuestra vida. Que no se te olvide, si en este proceso ya dices, espérate que entremos al horno de fuego. Y voy a irme más rápido. Dice, ok, fíjate, hay veces que el alfarero puede sacar esta pieza a secar al sol y ya uno piensa, ay, ya pasé esta prueba. Pero de pronto le dice, órale, otra vez a la rueda y otra vez esto, y empieza a formar otras cosas. A veces el alfarero puede lijar la pieza
otra vez ahí, ¿verdad? Y todo este trato, y ya no veo por dónde, Señor. El Señor sabe lo que está haciendo contigo. Tú y yo no necesitamos tener todo claro hasta el final de nuestra vida. Solo necesitamos confiar en manos de quien estamos. Y escúchame, asegurarnos que sí estamos en las manos del alfarero. Entonces, así puede ser, ¿verdad? Pero si no decides sacarla a secar y luego volverla a poner ahí, bueno, empieza a levantar una pieza. El alfarero es lo que más desea, llegar a este momento donde ya puede empezar a darle forma, donde todo lo que él pensó para ti, dice, ahora vas a ver cómo yo voy a empezar a cumplir mis propósitos. Y tú dices, ahora entiendo por qué me quebrantó tanto. Él quería que yo le sirviera de esta manera, wow. Y entonces todo lo que fue doloroso en un momento empieza a ser maravilloso, pero el trato no acaba. Pero vale la pena estar en las manos del alfarero. Entonces Dios empieza a darle forma a lo que ya Él tenía planeado. El barro no sabe en qué va a terminar su vida, pero el alfarero sabe lo que había planeado desde el principio. Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios es un Dios creativo. Además, déjame decirte algo, no te compares con ninguno otro de los vasos o vasijas o floreros, lo que sea. Dios es un Dios creativo y no hace ninguna vasija igual. Y cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Dios tiene planes distintos. Él es tan creativo. Fíjate, si un alfarero en lo natural no se quiere quedar ahí, ¿verdad? Hacer todo igual. No, les gusta hacer cosas creativas. Pues mucho más Dios. Y entonces se pueden hacer floreros, ollas, platos, vasos, tazas, de todo tipo de formas y tamaños. Todos son necesarios. No quieras ser lo que Dios no tiene planeado para ti que seas. No te afanes por ser platos si tú vas a ser un florero. No te afanes por ser florero si Dios quiere que tú seas una vasija. Nos reímos, pero ¿sabe una cosa? ¿Cuánta gente no avanza en la vida cristiana porque no acepta la voluntad de Dios para él? Porque o ni la conoce. Señor, ¿qué quieres tú que yo sea? Yo le agradezco tanto a Dios porque la mujer que a mí me discipuló, ¿verdad? Cuando yo vine a los pies de Cristo, ella me enseñó algo que hasta la fecha sigue siendo una oración profunda en mi corazón. Señor, hazme la mujer que tú quieres que yo sea. Porque cada uno desea cosas diferentes, pero quiero desear lo que tú quieres que yo sea. No quiero andar ahí deseando lo que me va a hacer perder tiempo. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea, Señor. Dios tiene un plan con nosotros. Somos un cuerpo. 1 Corintios 12, léalo después. Entonces el alfarero comienza a presionar y a dar forma, y luego a veces empieza a jalar con la mano que está adentro, ¿verdad? Y de pronto tú sientes otro trato distinto de Dios. Dices, ay Señor, pero ya me trataste de esta manera. Pero ahora empieza a jalar y te empieza a estirar y dice, necesito que te ensanches. Necesito que seas alguien más rápido para obedecer, alguien que perdone más rápido, ensánchate, alguien más generoso, ¿verdad? Muchos ahí, no, ¿por qué me quito? Y Dios dice, dame, yo te voy a dar más, ensánchate, déjame trabajar contigo. ¿Me explico? Y empieza a dar balance. Les repito, en todo el proceso no se te olvide que no se puede dejar de verter agua sobre la pieza, porque si se reseca ya no puede correr en las manos del alfarero. La palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros es indispensable cada día de nuestra vida. El alfarero seguirá trabajando con mucho cuidado, aunque en un momento de dolor o de frustración tú y yo podamos sentir que el trato de Dios está siendo muy fuerte hacia nosotros. No, amados, es tan suave como el alfarero tiene que trabajar. Y Él sabe, dependiendo de la obra que Él quiera hacer con ese barro, qué tanto tiene que presionar para estirar, para ensanchar. Él sabe, el trato no tiene que ser igual para todos. Aunque la palabra de Dios dice que las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos, es decir, todos pasamos ese trato de Dios. Déjame decirte algo más. El alfarero también puede tener algunos instrumentos. A veces son algunas cosas punzantes, a veces unas navajas. ¿Y sabes por qué? Porque él tiene que quitar. O sea, tú podrías decir, pero si ya me quitó lo que me estorbaba. Pues ¿qué crees? Que en algún punto que él está formando hay cosas que siguen sobrando. Entonces él toma el bisturí y lo pasa alrededor y te quita lo que te sobra y sigue trabajando, ¿verdad?
Y usa sus instrumentos. Y estos pueden ser los líderes o pastores en una iglesia, amigos verdaderos, sobre todo tu esposo o tu esposa si estás casado, o tus hijos. Dios usa instrumentos para tratar con nosotros y para quitar lo que tiene que quitar. No sé si te tiene que quitar amistades, no sé lo que te tenga que quitar. Bueno, ya que está el cilindro, que es la primera forma, después le da la forma. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no recibir influencias que echen a perder la obra que Dios está haciendo. Si regresamos a Jeremías 18, ahí dice que la vasija que estaba en su mano se echó a perder. No dice por qué, pero pueden ser distintas cosas y de pronto Dios tiene que retomar cosas. Aquí lo valioso es asegurarte que estás en las manos de Dios. Yo no sé si permitiste alguna influencia, yo no sé si alguno de ustedes está en este proceso y dices, Dios ya había tratado tanto conmigo, estaba usándome de esta manera, pero yo permití que este pecado entrara a mi vida. Yo permití que otra vez el orgullo volviera a dirigirme y yo volví a echar a perder las cosas. Déjame decirte algo, vuélvete a las manos del alfarero. Tal vez hay personas aquí esta mañana que dicen, es que ya eché todo a perder, he sido desobediente, Dios sí estaba haciendo algo conmigo, pero yo lo eché a perder. Escúchame, vuélvete a las manos del alfarero, asegúrate que estás en sus manos, porque Él puede volver a hacer algo con tu vida. Él puede hacer nuevas todas las cosas, Él puede darte otra oportunidad y hacer algo diferente con tu vida, como Él crea lo que es mejor. Amén. Estoy ya casi terminando. Las vasijas a veces se pintaban de forma decorativa. Otra técnica que se usaba en la antigüedad o que se usa es que se vidriaban. Pero ¿sabe qué? Después de todo ese proceso viene el horno de fuego. Se cocían entonces en un horno de alfarería, ¿sí? Podría ser ya con una pintura. A veces se mete la pieza de barro y se cose y luego se saca y se pinta y se vuelve a meter a coser porque la pintura toma otra resistencia. Es impresionante, de veras le animo que usted vea este video. Pero bueno, se corta ya la pieza de la base, es con un corte sencillito, con un hilo, ¿verdad? Se desprende de la base y entonces se lleva al horno. Y el horno es lo que manifiesta la realidad de esa obra. Si esa obra no se dejó tratar, el calor del horno lo va a manifestar. Por eso en las pruebas realmente sale lo que usted y yo somos, lo que realmente usted y yo traemos. Cuando el Señor le pone el fuego de prueba, nos muestra cómo está nuestro corazón. Si hay orgullo, si hay envidia, si hay competencia, si hay amargura, lo que haya ahí va a echar a perder la vasija. Déjate tratar por Dios. Déjate purificar por Él. Dice la palabra de Dios, no se sorprendan por el fuego de prueba que les vino como si algo muy raro les estuviera aconteciendo, como si algo gravísimo. No, es lo normal para un hijo de Dios que entiende que está en las manos de un Dios de amor que le está formando y que tiene propósitos, sus propósitos para con nosotros. Vienen fuegos de prueba diferentes y dependiendo de la calidad de la obra del alfarero, es la cantidad de veces que se mete al fuego, el tiempo que permanece ahí y la intensidad del calor. ¿Sí? Híjole, había temperaturas donde nos decían, no, pues comenzamos con 25 grados, pero en tantos días llega a 100 grados y en tantas horas sube a 900 y luego bajamos a 500 y tantos grados, pero en otras piezas él nos decía que eran más de 1000, 1200, 2000 y tantos grados. O sea, yo decía, ¿qué? Y cuando nos asomamos al horno te impresiona ver cómo se ve el fuego ahí. Es una rendijitita que ellos tienen, ¿verdad? Y él nos mostró ahí piezas recién hechas. Y ¿sabe qué? Nos mostró una que a mí me impresionó porque era una figura grandota, era de una mujer como con un faldón, pero tú la ves y dices, ¿por qué está ahí, verdad? Se quedó ahí para recuerdo. Porque de pronto ves otro lado y está toda partida, toda rajada de un lado. Y de inmediato que la vi dije, no soportó el calor de la prueba, ¿verdad? Me dijo, no, esa pieza no estaba bien hecha, había cosas adentro que el calor de la prueba sacó a luz
se reventó y quedó inservible esa pieza. ¿Se da cuenta? Todo lo que estorba cuando tú y yo estamos ahí en el fuego de la prueba se volatiliza, se quema. Y la vasija o la obra del alfarero quedará suficientemente resistente para permanecer años y años, cientos de años puede permanecer una obra de barro a la intemperie. ¿Quieres que tu vida permanezca? Necesitas dejarte moldear por Dios, tratar por Dios. Pero quiero cerrar con esto. Jeremías 18 habla de la soberanía de Dios sobre individuos y naciones, la autoridad que el alfarero tiene sobre nosotros. Sí. Nos recuerda la fragilidad del barro para recordar o tener presentes siempre nuestras debilidades humanas, pero el dominio del alfarero sobre el barro como un símil de la soberanía de Dios, a la que tú y yo haremos bien en rendirnos. Lo que tú quieras hacer con mi vida. No descuidemos la palabra de Dios y andar en el Espíritu para que el Señor siga trabajando en nosotros. Solo quiero decirte algo. ¿Cuál es el corazón del alfarero para ti y para mí? Vamos al Salmo 103 y con esto termino. Versículos 11 al 19. Este salmo dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un Dios grande en perdonar, tardo para la ira y grande misericordia, es lo que estamos viendo aquí. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Escucha esto: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Este salmo habla del corazón del alfarero. Dios tiene misericordia. Él se acuerda que tú y yo somos polvo. Creo que los que a veces no nos acordamos que somos polvo, somos tú y yo. Y Romanos 9:20 dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Tú crees que tú y yo podemos decirle a Dios: ¿por qué hiciste esto? Somos barro y no te conviene de ninguna manera pleitear con tu hacedor. Si tú permites que realmente Él haga algo con tu vida y hoy vienes a ser barro en las manos de este Dios de amor, o te aseguras de estar ahí, si es que tú ya tienes tiempo en el Señor, déjame decirte por último esto: el Señor tiene su tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice 2 de Corintios 4:7 al 10, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Yo quiero hacer 2 llamados en esta mañana. Si tú vienes por primera vez o ya tienes tiempo viniendo, pero a ti te quedó hoy claro que tú estás lejos de Dios,
que no estás en las manos del alfarero. Hoy necesitas tomar una decisión. Quedamos que era solamente a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo, ¿se acuerdan? El justo muriendo por los injustos. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese es el primer llamado que quiero hacer. Yo voy a pedir a todos los que estamos aquí que cerremos nuestros ojos. Este es un momento muy importante, porque sé que Dios ha hablado a través de su palabra y ha hecho una obra por su Espíritu Santo en corazones aquí. Yo no sé si tú eres alguien que, como expliqué al principio, tienes un engaño en tu mente y tienes miedo. Ese miedo es una consecuencia del pecado. Es un engaño porque no conoces al Dios de amor, al que le puedes entregar tu vida. Pero si tú esta mañana, por la palabra de Dios que te ha sido hablada y por la obra del Espíritu Santo en tu corazón, hoy quieres venir a los pies de Cristo, arrepentirte de tus pecados y venir a las manos de tu Hacedor, de tu Formador, y entregarle y rendirle tu vida, yo te quiero pedir algo: que te pongas de pie en tu lugar. Esto es algo que está en el corazón. No es algo que de ninguna manera nosotros vamos a forzar, porque nosotros no hacemos nada. El que hace la obra es Dios, es su Espíritu Santo. Y si tú te pusiste de pie, te voy a pedir que no te distraigas ahí y empieces a hablar con Dios y le digas: Señor, yo reconozco lo que soy delante de ti. Y que tú le pidas perdón, le digas: he estado lejos de ti, he sido un orgulloso, he sido una orgullosa, yo he hecho las cosas a mi manera. Yo no sé qué es lo que tú tienes que confesarle esta mañana al Señor, pero necesitas decirle hoy a Dios: quiero ser barro en tus manos. Ya no quiero seguir haciendo de mi vida lo que estoy haciendo. Soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Pídele perdón al Señor. Yo te expliqué lo que dice la palabra de Dios. Es por la fe en su sangre que tenemos perdón de pecados. Y es el Espíritu de Dios que hace esta obra en el corazón. Pídele perdón a Dios. Habla con Él, por favor. Si tú te pusiste de pie, no es para ver a alguien aquí enfrente, es para hablar con Dios, es para reconocer tu condición y pedirle perdón hoy. Dile: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento y yo creo en ti. Dile: yo sé ahora, lo entiendo claramente, es por medio de tu sacrificio en la cruz que yo puedo volver en amistad con Dios. Es porque tú moriste en esa cruz, Señor, pagando mis pecados. Es esa buena noticia que yo necesitaba saber, que tú has pagado todos mis pecados en esa cruz. Dile: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento y hoy vengo a ti. Dile: yo quiero que tú seas mi Dios, mi Padre, y que yo pueda decir, como lo que nos leyeron en tu palabra: tú eres mi Padre, soy tuyo, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Dile: Señor, te entrego mi vida, quiero entregarte todo lo que soy. Dile: estoy dispuesto a que hagas con mi vida lo que tú quieres. Yo me entrego a ti, Señor. Dilo con tus palabras. Yo solo te estoy tratando de ayudar, pero esto es entre tú y Dios, porque has sido expuesto al Evangelio y el Espíritu Santo ha hecho una obra en tu corazón. Dile: perdóname, Señor, hoy me vuelvo a ti. Solo tú le puedes dar valor a mi vida, y hoy te entrego por completo mi vida. Dile: quiero que tú gobiernes,
quiero que tú me muestres para qué me creaste y lo que tú quieres hacer conmigo. Dile: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones y me laves con tu sangre, pero también quiero que tú gobiernes mi vida de ahora en adelante. Estoy dispuesta para que tú hagas con mi vida lo que tú quieras, no lo que yo quería hacer de mi vida, ni lo que he hecho de mi vida un desastre. Dile: Señor, toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Sigue hablando con Dios, tú que te pusiste de pie ahí. Y si hay alguien de los que se puso de pie y no hay alguien orando por ti, ¿verdad? Espérate ahí, alguien va a acercarse y a orar por ti. Oremos por ellos, oremos por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y quiero mientras hacer un segundo llamado antes de dejar este lugar. Sigamos orando. Pero hay personas aquí que por desobediencia, por pecado, por orgullo o por algo que Dios ya te mostró en esta mañana, echaste a perder procesos y propósitos de Dios. Y tal vez tú pensabas: yo creo que ya no va a suceder nada con mi vida. ¿Será que hay esperanza para mí? ¿Saben? Dios me está mostrando ese dolor de algunos de ustedes que han hablado con desesperanza diciéndole: ¿hay esperanza para mí, Señor? Yo eché a perder las cosas. El Señor te dice: sí, hay esperanza. Vuélvete a mí. Ven a mis manos. Dile: Señor, perdóname. Mi vida estaba seca y ya no te dejé trabajar conmigo. Señor, mi corazón se fue detrás de otra cosa y de otra persona. Yo no sé qué es lo que tú tengas que reconocer, pero si esto que estoy yo hablando es tu situación, te voy a pedir que vengas al frente. Que vengas al frente, porque vamos a orar por ti también. Cualquiera que sea la causa, el Señor es grande para perdonar y sí hay esperanza. Y el Señor dice: ven y ponte a cuentas conmigo. Ponte a cuentas conmigo. Pídele perdón. Dile: yo reconozco lo que hice, Señor. Confiésalo delante de Dios. Habla con Dios. Si pasaste al frente es porque Dios te habló claramente y tú sabes y tenías esta desesperanza. Dile: Señor, perdóname. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti. Habla con Dios. Y aunque nadie llegue a poner sus manos en ti, Dios va a tocar tu vida hoy. Lo que importa es estar en las manos del alfarero. Ese es nuestro lugar seguro. Pase lo que pase, Él hará lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos a ti por cada persona que esta mañana ha reconocido por la exposición de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo su condición. Ten misericordia, Señor. Tú eres un Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Y en tu palabra dice que esa vasija se echó a perder en tus manos. Si ellos sienten que su vida se echó a perder y propósitos tuyos se echaron a perder, pero hoy vienen a tus manos, tú puedes hacer algo nuevo, Señor. Porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno.
Y hoy te ruego por cada hombre y mujer que está aquí al frente. Ellos necesitan encontrarse con el Dios de amor. Ellos necesitan rendirte su vida y su voluntad. Ayúdales, Padre. Que tu Espíritu Santo haga una obra profunda. Y que ellos puedan arrepentirse de corazón y clamar por tu perdón y recibir hoy tu perdón y la seguridad de que pueden volver a estar en tus manos, en manos del Dios de amor. Y que tú vuelves a dar oportunidades, que tú puedes volver a dar vida y restaurar lo que el hombre dañó. Dile: Señor, perdóname. Ahora te voy a invitar, tú que estás aquí al frente, que levantes tus dos manos lo más alto que puedas y le digas: me rindo a ti. Dile: yo someto mi voluntad a la tuya. Perdóname por hacer las cosas a mi manera. Dile: perdóname, Señor. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Dile: quiero volver a estar en tus manos. Perdóname. Trabaja conmigo. Yo estoy dispuesto. Dile: estoy dispuesta. Quiero hacer lo que tú digas. Ya no voy a ser tan necio como he sido. Perdona mi orgullo. Dile: hoy me rindo. Te rindo mi voluntad y me someto a ti. Señor, haz tu obra. Haz tu obra en cada vida. Haz tu obra, Señor. Sigan orando, hablando con Dios. Habla con tu creador, con tu formador. Dile: quiero estar en tus manos. Me vuelvo a ti. Sigan orando. Hay una última cosa que quiero decirles de parte de Dios. También aquí hay gente que se ha sentido un poco desanimada por el trato que Dios ha tenido que traer a tu vida. Tú necesitas cobrar ánimo y reconocer que el Señor sabe lo que tú y yo necesitamos, en qué necesitamos ser tratados. Hay cosas que hemos enfrentado en años pasados, pero el Señor probablemente está haciendo algo mucho más profundo porque quiere levantar algo más alto. Eso es lo que el alfarero hace. Cuando quiere levantar una vasija más alta, la presión tiene que ser más profunda y más intensa hacia adentro. Si es tu caso, también quiero orar por ti. Dios quiere traer ánimo, Dios quiere restaurar, Dios quiere perdonar. Es incomprensible su amor. ¿Cómo puede ser tan bueno y tan paciente y darle valor al barro que no tiene nada de valor? Pero Él es Dios. Por eso le amamos y le servimos y le adoramos. Porque nada se compara con el hecho de estar en sus manos. Y que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Si tú has estado en ese trato intenso de Dios y necesitas la fortaleza de Dios y cobrar ánimo, te voy a pedir que también te pongas de pie y dile: Señor, yo necesito que me afirmes en el proceso que estás llevando en mi vida. Dile: gracias, Señor, que te acuerdas que soy solo polvo. El que no me acuerdo a veces soy yo. Dile: Señor, sin ti no soy nada y necesito de tu presencia, necesito del agua, de tu espíritu, de tu palabra. Dile: Señor, necesito tu gracia y necesito tu ánimo. Yo quiero entender en qué proceso estoy y ser dócil y cooperar contigo para que tú hagas lo que quieres hacer con mi vida.
Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias porque a cada uno de nosotros somos vasijas diferentes y no tenemos que compararnos, ni competir, ni menospreciar a nadie, sino entender lo que tú estás haciendo con nosotros, porque eres un Dios personal. Señor, yo solo soy el barro, tú eres el alfarero, y me rindo a ti. Me rindo a ti. Señor, consuela, por favor. Te ruego que tú traigas fortaleza y ánimo y entendimiento, y que cada uno de los que estamos aquí entendamos el proceso en el que tú nos tienes y nos dejemos tratar por ti, porque tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Dice tu palabra, para darnos el fin que esperamos. Tal vez el proceso que esperamos no, y ni lo entenderemos, pero al fin sí, porque tú tienes planes de bien para nosotros. Señor, te exaltamos. Si tú has recibido su perdón, su consuelo, levanta tus manos y dale gracias. Él es el único digno de ser honrado. Dile gracias, Señor, gracias porque tú sí sabías cómo estaba mi corazón. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por hablarme, por consolarme, por fortalecerme, por perdonarme y darme otra oportunidad. Y porque hoy estoy segura que estoy en tus manos, Señor. Estoy en el lugar seguro. No importa lo que tú tengas que tratar, soy tuyo, estoy en tus manos. Padre, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, dale las gracias por su bondad, por su misericordia. Dale las gracias a Él por su obra de amor y misericordia para con nosotros, barro insignificante. Gracias, Señor.